Cáncer, bienvenido a tu lectura especial para fin de año. Soy J y estás aquí en mi canal J Tarot. Aquí vamos a ver los mensajes para ti para el mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Esta es una lectura especial. Recuerda suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones y en los comentarios déjame tu nombre, tu país y una pregunta de sí o no, ya que en cuanto lleguemos a 300,000 suscriptores, allí entonces vendré nuevamente a este video a responder algunas de sus preguntas de sí o no al azar. Así es que comparte este video para que tus amistades también se puedan suscribir y puedan participar, ya sea que este sea su signo o si no en los otros videos también. Voy a hacer 2 vueltas de responder sus preguntas una vez que lleguemos a los 300,000 y cuando lleguemos también a los 500,000 para el mes de diciembre. Así es que van a tener gran oportunidad de poder hacer sus preguntas. La primera fila, que es la que acabo de sacar, te voy a dar las energías que vas a tener durante el mes. La segunda fila, aquí vamos a ver cuál es el mensaje de parte de tus guías espirituales. Y en la tercera, vamos a ver cuál es el mensaje para ti en el aspecto del amor, mis guerreros de Cáncer. Vamos a iniciar entonces con el mes de septiembre. ¿Cuáles son las energías que vas a tener a tu alrededor? Y te habla de intensidad. Esta carta quiere decirte que no tienes por qué rendirte ni sentirte débil, que vas a tener como una energía, una luz que te va a dar fuerzas para salir adelante, que las cosas van a salir a tu favor y que finalmente empiezas a moverte durante el mes de septiembre hacia un mejor futuro. Se van a estar levantando bloqueos también a tu alrededor y vas a salir de la oscuridad y vas a entrar entonces a la luz, vas a poder encontrar tu camino. Muchos de ustedes que tal vez han podido haber estado pasando por situaciones donde se encuentran con algo de inestabilidad emocional, con algo de inestabilidad laboral, durante el mes de septiembre finalmente vas a poder aclarar todas esas situaciones que te han estado perturbando y vas a poder salir adelante, descubrir cuáles son los bloqueos que has estado teniendo. Para otro grupo de ustedes, esta carta te está indicando de que no puedes bajar la intensidad o la fuerza con la que estás haciendo las cosas a tu alrededor. Que tienes que seguir positivo, con fuerza y no rendirte para que puedas entonces cumplir con todos tus sueños y alcanzar todas tus metas. ¿Cuál es el mensaje de parte de tus guías espirituales? Te sale la carta del As de Oros. Y esta carta te está indicando de que ustedes muy pronto van a poder estar celebrando algún tipo de unión en su vida. Puede ser una unión en el amor, puede ser una unión también en cuanto a su trabajo. Veo que van a poder estar recibiendo buenas noticias, propuestas también importantes que van a ayudar a tu economía durante el mes de septiembre a que puedas progresar. Esto es una ayuda que te va a llegar del cielo, es una ayuda que va a llegar a tu vida por medio de personas que han estado tratando, o del universo también, que ha estado tratando de darte buenos mensajes y buenos apoyos. Aquellos que han estado esperando dinero que se les debe, aquellos que han estado esperando aprobaciones de préstamos por entidades bancarias. Toda esa información empieza a proceder con éxito durante este mes de septiembre y ustedes van a poder entonces recibir esta bendición y este dinero que han estado esperando. También me hablan aquí tus guías de intercambio comercial. Así que si has estado teniendo algún tipo de venta de propiedad, estás esperando comprar algo, este va a ser el mes indicado para ti. Y algunos de ustedes podrían estar recibiendo, como les indiqué, también propuestas de matrimonio o firmando nuevos contratos. El consejo de amor para ti de parte de los arcángeles. Te sale la carta de amor verdadero. Te está indicando de que el amor verdadero va a llegar finalmente a tu vida. Vas a sentirte de esa manera si ya te encuentras con una pareja y si no, entonces vas a poder
percibir de que estarás conociendo a alguien bastante importante en el amor para ti. Alguien que solamente quiere lo mejor, alguien que tiene buenas intenciones. Así es que el mes de septiembre tiene buenas energías para ti en todos los aspectos de la vida. Te habla a ti acerca de encontrarte con una alma gemela, con alguien que verdaderamente va a poder compartir junto a ti sus verdaderos sentimientos. Alguien con quien tú te vas a sentir finalmente amada, finalmente amado. Así es que muy bien el mes de septiembre para ustedes, mis guerreros de Cáncer. Recuerda también con esta carta de la intensidad, te están diciendo de que te tomes las cosas un poquito más relajado, que no te vayas a ofuscar ni a tratar de hacer las cosas a la fuerza. Vamos a ver el mes de octubre para ti, cuáles son las energías generales que tienes a tu alrededor, y te sale la carta de más allá de la ilusión. Esta carta te indica de que tus sueños van a empezar a hacerse realidad, que tienes el poder durante el mes de octubre de poder manifestar ciertas cosas en tu vida, que van a empezar a hacerse realidad. Tu Cáncer vas a tener ese poder de poder crear algo en tu mente, escribir algo importante, y verás cómo se empieza a manifestar pronto en tu vida. Tus sueños, tus deseos, todo lo que coloques en tu mente va a empezar a manifestarse a tu alrededor. Por eso debes de tener también cuidado de no enfocarte en las cosas que no quieres. Porque si te enfocas en las cosas que no quieres, entonces esas son las cosas que van a atraer a tu vida y lo que se va a empezar a manifestar. Porque estás constantemente, no quiero que me pase esto, no quiero que me pase esto, por eso te sucede. Así que enfócate en pensar en las cosas positivas, en vez de pensar, no quiero que me hable fulana de tal. Ponte a pensar, quiero que me hable la otra persona. De esa manera entonces te enfocas en las cosas positivas y no en las negativas, y se te manifiestan en tu vida las cosas buenas, las cosas que verdaderamente necesitas. Me están hablando también de una transformación que vas a tener durante el mes de octubre. Muchos de ustedes, guerreros de Cáncer, van a venir en un momento en los cuales vas a poder finalmente salir de tu capullo. Esto significa de que has pasado mucho tiempo encerrado, has pasado mucho tiempo tal vez protegiendo tus sentimientos, protegiendo tu imagen, protegiéndote a ti o a algún ser querido a tu alrededor. Y durante el mes de octubre esa mariposa finalmente, esa oruga finalmente se convierte en mariposa, y vas a poder entonces salir, expandir tus alas, volar, disfrutar y recibir buenos halagos también que van a llegar a tu vida. Vas a poder revivir o recibir, mejor dicho, resultados de cosas positivas que has estado esperando. El consejo de parte de tus guías espirituales para ti es el Sota de Oros. Esta carta te indica de que tienes que tener un poco más de control durante el mes de octubre con respecto a tus finanzas. Si bien es cierto, durante el mes de septiembre ustedes van a tener muy buenas oportunidades laborales, también incremento en cuanto a tu dinero, pero tienes que actuar de una manera precavida con tus finanzas y con tu presupuesto. Porque veo que vas a estar pasando un periodo de tiempo durante el mes de octubre donde vas a estar tentado a hacer gastos. Van a presentarse situaciones a tu alrededor donde personas acudan a ti a pedirte dinero. Especialmente veo que podrías estar realizando algún tipo de gasto en base a algún familiar o algún hijo que esté necesitando de tu ayuda, especialmente guerreros de Cáncer, si ellos están estudiando en el extranjero o simplemente están estudiando, pero parece que vas a tener un gasto por parte de tus hijos. No veo que esto sea nada que vaya a perjudicar o que venga en detrimento de tus finanzas, pero es algo que tienes que tener en cuenta. También podrías estar recibiendo algún tipo de ayuda con un asesor financiero, con algún maestro, alguien que te va a estar dando algún tipo de instrucciones en cómo manejar el dinero. El consejo de los arcángeles del amor para ti te dice que podrías estar conociendo a la persona indicada. Si estás teniendo dudas, si estás teniendo inseguridades de la persona que tienes a tu lado, si estás en pareja, o de la persona que pudiste haber conocido durante el mes de septiembre, esta carta te está confirmando de que podría ser la persona indicada. Que no tengas dudas, que te abras a las energías del amor,
que lo recibas y que empieces a manifestar, empieza a escribir, empieza a describir a esa persona que tú quieres, sus características físicas, sus características emocionales, para que entonces eso que tú tienes en tu mente se empiece a hacer realidad, mis guerreros de Cáncer. Y te dice aquí que ya tú has conocido a la persona que va a ser tu pareja en el amor. Así que estoy más que seguro que aquí los arcángeles te están confirmando la relación o la persona que puedes estar conociendo durante el mes de septiembre. Déjame saber si te gustan esta lectura. Es una lectura adicional a las que hago. Es un especial de fin de año para que veas lo que viene adelantado para los siguientes meses. Luego todos los meses saldrán sus lecturas regulares. Recuerda dejarme tus deditos para arriba, compartir este video para que lleguemos a 300,000 suscriptores. Cuando lleguemos a ellos, vendré a este video nuevamente a tomar preguntas al azar que ustedes dejen aquí de sí o no y las responderé. Pero únicamente cuando llegamos a los 300,000 suscriptores, y luego lo volveré a hacer en este video cuando lleguemos a los 500,000. Ya nos falta poco, así es que comparte este video, invita a tus amistades a que entonces se suscriban en el canal. Noviembre, nos estamos acercando a fin de año. Las energías que vas a tener a tu alrededor son las energías de florecimiento. Y cuando tus guías ven estas cartas, ellos me dicen a mí de que algunos de ustedes podrían estar llegando al periodo de conclusión de un proyecto. Puede ser más que todo si estás trabajando en las partes de diseño, de creación, porque durante el mes de noviembre ustedes podrían estar lanzando este proyecto que estarían realizando. Tienes energías a tu alrededor donde culmina un periodo de investigación para que puedas entonces hacer ese proceso de lanzamiento. Para algunos de ustedes también durante el mes de noviembre podrían estar dando a luz o podrían estar recibiendo la noticia de que van a estar esperando a un bebé en pareja o en soltería. Pero es una etapa en la cual tú vas a percatarte y vas a recibir los resultados de un gran esfuerzo, algo que has venido haciendo desde hace mucho tiempo. Algunos de ustedes podrían estar por terminar carreras universitarias, terminar estudios, y esta carta te está indicando entonces de que culminas ese periodo de tu tiempo y te abres entonces a recibir tu diploma y te abres a cosas nuevas que vienen para ti. Es un periodo en el cual vas a estar rodeado también de mucha abundancia durante el mes de noviembre. Tienes que recibirla, aceptarla, y una vez que la tengas en tus manos, entonces protegerla para que esta abundancia que vas a tener en el amor, abundancia que vas a tener en tu carrera, en las finanzas, no se vaya de tu vida, porque vas a tener energías a tu alrededor donde terminas un proceso de dificultad. Y tienes que aprovechar estas energías para montarte entonces en el siguiente mes y para el próximo año, para que vuelvas a recibir las cosas de una manera positiva. ¿Cuál es el mensaje directamente para tu alma de parte de tus guías espirituales? Quieren que sepas de que tú estás a punto de recibir una bendición. Durante el mes de noviembre llegarán bendiciones a ti, particularmente en la forma que tenga que ver con niños, en la forma que tenga que ver con personas que te van a dar la mano, personas que quieren verte progresar, que quieren verte salir adelante. Es un mes en el cual tú tienes que estar muy atento a las señales que vayan a estar sucediendo a tu alrededor y no dejar de percatarte en los pequeños detalles, en los pequeños mensajes que puedas escuchar en canciones, mensajes que puedas escuchar en televisión, en anuncios de radio, en anuncios que sean billboards que estén alrededor de la calle, anuncios publicitarios, porque por medio de ellos y tus sueños vas a estar recibiendo ayuda espiritual y bendiciones que van a llegar a tu vida. El mes de noviembre tienes que estar muy atento, porque podrían algunos de ustedes estar también despertando algo dentro de ti que tenías muy dormido en cuanto a energías y espiritualidad. Podrías estar teniendo una revelación, un reencuentro con tu vida, la cual te va a aclarar muchas cosas que estaban en tela de duda. Así es que prepárate, porque vienen bendiciones para ti durante el mes de noviembre de una manera sorprendente. Te van a sorprender estas cosas lindas que van a llegar a tu vida, y buenas noticias también.
Vamos a ver, Cáncer, ¿cuál es el consejo de los arcángeles del romance para ti? Te sale que tienes que hacer el esfuerzo. Así que te están aconsejando aquí en tu vida amorosa, en tu vida familiar, en tu vida de soltería, depende en qué situación te encuentres, de que tienes que esforzarte, ya sea con tu pareja, con la persona que estás conociendo, que no puedes permitir que las cosas se den porque sí. Que para que se haga realidad los sueños y las cosas que tú estás esperando necesitas tomar acción. Si te gusta alguien, déjaselo saber. Si tienes algún tipo de inseguridad, habla esas inseguridades con las personas a tu alrededor. Algunos de ustedes también podrían estar teniendo dudas durante el mes de noviembre con respecto a su relación. Y dicen aquí tus guías, recuerda que una relación es de dos, no de una sola persona. Así que ambos tienen que sentarse a conversar durante el mes de noviembre para poder aclarar cuáles son las situaciones que los están perjudicando, que no han permitido que ustedes entonces disfruten nuevamente de este amor verdadero y que calmen esas inseguridades. Llegamos a fin de año, mis guerreros de Cáncer. Las energías que vas a tener en diciembre a tu alrededor son las energías de el rebelde. Te hablan aquí de que tú o personas a tu alrededor van a querer hacer cosas en las cuales ya no se sientan prisioneros. Van a estar buscando su libertad. Algunos de ustedes podrían estar durante el mes de diciembre pensando o anhelando un cambio en su vida. Esto puede ser cambiar de trabajo, van a querer cambiar de relación, van a querer cambiar de tu círculo de amistades o el círculo en el cual te estás moviendo en estos momentos. Pero veo de que muchos de ustedes van a estar teniendo estas energías en las cuales ya no quieres estar atado. Quieres explorar cosas completamente diferentes. Y te están indicando aquí de que debes hacerlo. Debes buscar la manera entonces de probar cosas nuevas en tu vida. También me están indicando aquí tus guías espirituales de que si tienen algunos de ustedes hijos, mucha precaución con sus hijos durante el mes de diciembre porque parece que van a estar de rebeldes, van a estar haciendo lo que les da la gana. Van a querer salir a fiestas, van a querer ir a eventos y actividades con las cuales tú no estás de acuerdo. Y vas a tener entonces que luchar con respecto a ese conflicto de lo que quieren tus hijos y lo que tú quieres para tus hijos. Porque veo que alguien aquí podría estar pasando por esta situación también donde podrían estarse yendo de casa. Puede ser tú que estás tomando la decisión de irte de la casa o tus hijos que quieren irse de la casa donde están viviendo contigo. El consejo de tus guías espirituales para tu alma te dicen: cuídate de traiciones, cuídate de engaños, cuídate de situaciones en las cuales personas que tú confiabas están haciéndote daño y que han abusado de tu confianza, que han abusado de esas energías positivas que tú les dejaste. Te están indicando aquí de que no te enfoques en la dificultad, que te enfoques en las cosas buenas de tu vida. Y para algunos de ustedes, si están en relación, puede que para otro grupo de ustedes esta carta implique de que has descubierto algún tipo de infidelidad en el amor y estás pensando en dejarlo. Por eso es que tienes la carta de el rebelde. Para otros podría representar entonces que se han percatado de que el negocio en el cual están en estos instantes no va con la misma ética que ustedes tienen y están pensando definitivamente en dejar esto atrás, dejar ese trabajo a un lado. ¿Cuál es el consejo de amor para ti? Mira, dicen aquí tus guías espirituales, considera en darle a tu relación una oportunidad. Trabaja en tu relación. Si ustedes durante el mes de diciembre descubren algún tipo de infidelidad, descubren algún tipo de situación en la cual ya tú y tu pareja no están en la misma página, el consejo de los arcángeles en el amor te dice: dale una oportunidad a tu relación. No vayas a tomar una decisión drástica. Por lo menos inténtalo. Que no sea que personas a tu alrededor te estén diciendo de que no tomaste ni siquiera el esfuerzo tanto que supuestamente amabas a tu pareja y no le diste ni siquiera una oportunidad. Esta carta te indica de que le des esa oportunidad a tu pareja para que definitivamente puedan arreglar las cosas y ver qué conclusión pueden tener para el mes de diciembre. El mes de diciembre te marca un poquito fuerte con respecto a tu vida en general, pero
es de esperarse, ya que cierra el ciclo de este año 2019 y nos preparamos entonces para el 2020. Déjame saber si te ha gustado esta lectura en los comentarios, también a mi cuenta de Instagram @jtarot7 o Facebook o Twitter, para entonces hacerla para el 2020 también y que tengas tus predicciones para el próximo año. En pantalla en estos instantes te aparece el siguiente video que te recomiendo y en la parte superior está el enlace para que puedas tener una consulta privada conmigo. Soy Jota y te decreto mucha luz y progreso.